Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de Wine Groups, donde dejaremos atrás nuestra primera temática que fue vino natural, donde desarrollamos 3 capítulos con 3 invitados distintos. Hoy día partiremos con otro tema que es geología de vino. La geología de vino es un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, lo he intentado entender, he desarrollado durante mi carrera. Esta relación de que ciertos tipos de suelo dan un vino determinado, obviamente entendiendo que hay más factores además del suelo, pero nos centraremos en esta relación entre la geología y los tipos de vino. Serán 3 capítulos también, con 3 invitados distintos, en este caso será interdisciplinario, y nuestro primer invitado es un geólogo, Eder González. He tenido la suerte de trabajar con él ya 2 o 3 ocasiones, intentando explorar esta relación y ver si podemos llegar a esta diferenciación de conectar la geología con los vinos. Así que bueno, los dejo con mi entrevista con Eder González. Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de Wine Groups. Esta vez tengo un invitado muy especial, Eder González. Este es el primer capítulo de una serie de 3, donde hablaremos de geología de vinos. Y obviamente, como dice la primera palabra, me interesa hablar con un geólogo. Para un poco ampliar esta discusión vamos a tener distintos enfoques, pero la idea primero hablar con Eder, que es geólogo, nos vamos a contar un poco de su historia, también vamos a hablar un poco de vino. Y bueno, agradecerte por tenerte en mi casa, en tu casa. Te lo agradezco y bueno, feliz de volverte aparte. Bueno, gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, sí, pues, siéntete en tu casa. Claramente me siento en tu casa. Que bienvenido, un placer Partamos tenerte acá. con un saludo. Gracias por la oportunidad de conversar de temas interesantes como lo son para mí la geología, así que encantado. Oye, antes de, bueno, y esto también nace con el espíritu, bueno, lo hago por pasarlo bien, aprovechar de ver amigos, que si uno de repente como no busca la excusa, de repente no se demora más, y también para mí esto es, no iba a contar la historia, ya es como unos meses no hemos podido comunicar, pero bueno. Oye, era un poco, antes de irnos a la geología y a los vinos, cuéntanos un poco de ti. ¿Tú naciste en Santiago? ¿Dónde naciste? Como en mi biografía. Su biografía, sí. Soy iquiqueño, nacido y criado. Estudié geología en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Y eso, como biografía. Pero mira, antes de irnos como a lo que estudiaste, cuando eres chico, ¿viviste todo el rato ahí o te cambiaste? Nací y criado en Iquique. Terminé el colegio, cuarto medio. Quería estudiar en geología, entonces la sede más cercana al norte, siempre muy ligado con el norte, era Antofagasta. Así que me terminé moviendo ahí. Terminé de la universidad y me quedé un par de años más en Antofagasta trabajando en minería. Oye, un poco, yo la verdad que conozco muy poco Antofagasta, un par de veces, sin hablar ni del vino ni de geología. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de infancia, aparte, me imagino, de sol? Sol, playa y arena. Sol, playa y arena. Bueno, además de eso, que hubo mucho de eso, en Iquique uno está muy ligado con el mar. El 21 de mayo es una fecha de las más importantes del año que existe en Iquique, por razones obvias. El 21 se vive distinto. Muchos cerros, Iquique están parados en un cerro muy grande, el Cerro Esmeralda, que tiene una vida cultural asociada a la Semana Santa, donde la gente lo sube, peregrinación. Recuerdo subir todos los años. Nunca por fe, nunca he sido un hombre de fe, pero sí por deporte, por recreación. Hay unas líneas de tren antiguas que uno las sigue, unos túneles, y un poco eso son los mayores recuerdos de infancia, subiendo ese cerro y bañándome en Cabancha. Sí, oye, y entonces entiendo, en esa época, en el fondo, antes, colegio, universidad probablemente, ningún acercamiento a la viña, al vino, algo, en esa No. Familiarmente no, tampoco, nada. Okay. No, y ni siquiera como consumidores. Mi familia tampoco son buenos para el vino. Así que no tengo ninguna herencia. Ha sido puro gusto propio. Primera generación y probablemente la única, ¿no? Por más que traté de influenciar. La Aurora del futuro anda bien, le he enseñado a catar como aroma y cosas de estilo. Para una niña de 8 años más que suficiente reconocer aroma. Pero con mi hermano no tuve suerte, tratando de guiarlos por el camino del vino, no me pescaron, no dejaron la cerveza. ¿Tus hermanos son más grandes? Los menores. Entonces tomaba esa vena educativa hacia ellos, pero no me resultó. Con mi hermana no me resultó, con mi hermano no tanto. Y con mi papá, por supuesto que no.
Ya, pero qué loco, bueno, podemos llegar a eso. Y entonces ya, esta infancia, después decidiste geología porque te gustaba, estaba en la zona también, que me imagino que se mira mucho esa carrera, ¿no? Sí, fue bien curioso, en verdad. Tampoco tengo cercanía con la minería, que es un poco en donde está enfocada la geología del norte. Eh, pero fue la opción de falta de opción, en verdad. Como que quería estudiar algo, lo único que tenía claro es que no quería estar en una oficina. Mira qué loco, la Ese era el entrevista norte. que tuve, que todavía no la, que, bueno, que ya salió, que fue la entrevista que te hice al Mauro, cuando le pregunté, él tenía una cierta vocación, pero me dice, y bueno, yo no me imaginaba en una oficina. Entonces yo sabía que quería algo al aire libre, y era la agronomía, en tu caso a lo mejor, por donde estás, me imagino, era la geología, ¿no? Por ahí un poco el símil, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin conocer tampoco la geología, porque no tenía acercamiento a la minería como mucha gente se la tiene en el norte. Averiguando, la minería por supuesto que estaba latente, pero no de manera familiar, encontré que ahí cierta asesoría de profesores u otras amistades me decían, bueno, en geología básicamente andan en los cerros, a que les gusta acampar, a que les gusta la vida al aire libre, son medio desordenados, medio chascones, y dije, esto me acomoda. Sin duda que probablemente si hubiese tenido un acercamiento, una guía hacia la agronomía, probablemente hubiese terminado en agronomía, porque creo que tienen muchas similitudes respecto a cómo nos desempeñamos en el campo. Claro, ya que bueno, y hay un nexo, yo creo, un poco que se puede ir ligando un poco lo que vamos conversando más adelante. Oye, entonces entraste en la geología, dentro de la geología ignoraste, necesito ayuda. Después, cuando tú estás, me imagino los primeros años, después ¿tú te especializas en algún área en particular? Podrías, dentro de la academia, uno siempre puede seguir con magíster, doctorado y postdoctorado y hasta el infinito, pero básicamente la geología te enseña todo lo que tiene que ver con la Tierra. Entonces, dentro de geología, tú vas paseando por áreas dentro del pregrado. Aprendes de minería, aprendes de suelo, aprendes de rocas, de minerales, de descomposición de minerales, que finalmente hoy día me ayuda un montón a entender los suelos de las viñas, pero eso, después si uno quisiese, existen efectivamente especializaciones. Pero no una obligación dentro no de la es carrera. para nada una obligación. Por ejemplo, en economía o te vas por tecnología, viticultura, hay distintas Claro, opciones. como a mitad de carrera elegir cómo va a terminar. Claro. No, en geología no. En geología uno termina como geólogo y de ahí a nivel de magíster u otros, uno se va especializando o incluso diplomado o tu misma vida profesional. Uno se puede especializar en hidrogeología sin necesariamente ser hidrogeólogo, como un posgrado, pero has dedicado toda tu carrera a la hidrogeología, entonces básicamente te especializas igual. Perfecto. O la minería del petróleo, no necesariamente minería del cobre. También, no hay una especialización, pero la vida te lleva hacia allá. Ya. Y de ahí, bueno, terminaste la carrera, y de ahí dijiste, bueno, ¿en qué área de la geología, como estás comentando, me desempeño? ¿Qué hiciste? ¿Tu primera pega o qué pensaste? Nuevamente falta opciones, porque si cuando uno sale y no tiene currículum, básicamente es lo que quiera nomás. Uno puede tener toda la intención de dirigir hacia donde uno quiera. Yo tenía la intención de desempeñarme en exploración minera, básicamente lo más cerca del cerro posible. Claro. Buscar lo que no existe, tratar de encontrarlo, identificar las migajas de pan y encontrar finalmente el premio. Pero no se me dio la minería en sí, así que trabajé muy cerca de los camiones, las palas de extracción, dentro de una mina de Rajo Yerto, en Calama, cerca de Calama. Y de ahí me fui variando en distintas especialidades de la geología dentro de la industria minera, en el sentido muy amplio. Oye, para entender una parte que es interesante, hemos conversado, yo creo, esta parte como de exploración, es como ir a buscar donde tú podrías poner la mina el día de mañana, donde hay más... Exactamente, identificar las futuras minas del mañana. He buscado una aguja en un pajar, claro, finalmente. Es como este concepto que uno vino así como de terror hunter, pero por extrapolarlo de cierta forma. Tal cual. O sea, las minas que están hoy día en producción se van a acabar en un par de décadas más, ¿y qué viene? Hay que mantener el ciclo productivo y para eso hay que ver nuevos descubrimientos, y no es fácil, no han habido grandes descubrimientos en las últimas décadas. Ya, qué chulo. Bueno, pero las primeras pegas por tema de oportunidad te llegaste mucho más a la minería, obviamente. Sí, muy cerca del camión, ahí en la pala misma. ¿Y ahí cuánto tiempo es lo que ha cambiado el día de hoy? Ha cambiado, el tema ¿no? Ha cambiado mucho. He salido, me he estado alejando cada vez de la pala donde se extrae el mineral. ¿Ya?
hasta más cerca de los cerros donde no hay nadie y es todo muy, muy hippie, si queréis decirlo, solo cerros, montañas, arroyos, soledad, animales, mucha exploración en mula, caballos, si es que tienen la oportunidad, helicóptero cuando es mucho más inaccesible, y eso, pues, tratando de imaginarte en un cerro si es que ahí puede haber una mina en un futuro. Perfecto. Qué choro, muy, muy Es donde siempre quise llegar y me costó llegar, pero ahí estoy hoy día. ¿Y es lo que estás haciendo hoy en día? Sí, además de los vinos, de trabajar en vino, sí, esa es la otra parte de mi vida. Okay. Un poco la parte de la vida que paga las cuentas. Perfecto. Después vamos a llegar a eso, si lo entiendo. Oye, ya, me quedó más o menos claro el tema geológico, de cómo profundizar en algo. ¿Y cuándo empieza dónde se intersecta el camino entre la geología y no sé si el vino? Yo creo que el vino primero, y después viene cómo tú trabajas en el vino. Sí. ¿Cómo viene tu acercamiento al vino? Estoy súper de acuerdo con eso. Mi acercamiento al vino vino porque me gusta el vino. Okay. Vino porque, como todo universitario alocado, tomábamos cualquier cosa. ¿Ya? Y una vez un amigo me presentó un vino en botella etiquetado. Antes de eso, chimbombo, botellón y cartón. Y me enseñó que había, no me enseñó él, pero esa experiencia me enseñó que había algo más que ese tipo de vino. Y me gustó, y luego me hice socio de la CAM y empecé a explorar ese mundo de vinos que no conocía. Era una buena vitrina para alguien que no tenía mundo en vino. Aparte. Exacto, que me ofrecieran lo que yo no podía aprender por mí mismo, que era básicamente tomar vinos que no encontraba regularmente en un supermercado. Oye, para hacerme una idea de línea de tiempo, ¿en qué año fue esto más o menos? Cuando tú ya te presentas este primer vino de 750 etiquetado. Ese primer vino tiene que haber sido el 2008, 2007, saliendo de la universidad, como primera experiencia laboral, estas clásicas cenas después del turno. ¿Ya? Vamos a un restaurante y un amigo dijo, quiero pedir un vino. Bueno. Y vi una etiqueta de vino que me gustó, que me hizo sentido y dije, wow, aquí hay otra cosa. Ya, y ahí como que partió. Ahí partió. Y después yo tengo otro hito que me acuerdo, lo tengo súper grabado, y que también salió una conversa en uno de los podcasts. Yo me acuerdo que estaba en 2016, ponte tú, en la casa de Héctor Rojo, amigo que tenemos en común, y abrí una botella de Riviera en otro, y estoy 99,9% que era el 2013, que era el primer año. Lo leo con Roberto. Y bueno, yo sabía, después me contó cuando le hice el podcast con él, que ese fondo, bueno, estaban recién partiendo, juntaron 100 lucas cada uno, creo que eran 3, ahí tú metido, estaba él y no recuerdo su hermano, parece. Su hermano Gonzalo, también es geólogo, y otro amigo de Roberto que también es geólogo. Es geólogo. Entonces, desde ese 2008, 2007 que abriste la botella, hasta que de alguna forma, no sé si por el azar, me puedes contar, llegó al 2013, entre comillas, ser parte de este proyecto. ¿Pasó algo intermedio o ese fue el segundo episodio en tu vida? O sea, pasó que empecé a trabajar en minería junto con todo este mundo que ya me estaba interesando en los vinos, y me tocó trabajar con el hermano de Roberto, con Gonzalo. Y Gonzalo también era amante de los vinos. Perfecto. Entonces tenía básicamente un compañero de trabajo con el que podía hablar de vino. Y ahí partió toda la ñoñez respecto al vino. Tenía alguien con quien hablar de vino que no era simplemente, oye, qué rico está esto, sino era, oye, ¿de dónde viene? Oye, parece que el suelo dice algo en esto. Oye, sí, mira, estos son de suelo volcánico, qué entretenido. Y como los dos éramos geólogos, los dos nos gustaba el vino, hablábamos un lenguaje similar. Entonces, se hizo una dinámica muy rica, y a través de él conocí a su hermano, Roberto, que en ese mismo tiempo venía volviendo de su gira de vendimia por el mundo. Ya. Y ahí se engancharon y dijeron... Y ahí nos enganchamos en nuestra primera cita, digamos. ¿Ya? ¿Y eso fue en Conce? Eso fue... no recuerdo bien, parece que fue acá en Santiago. Okay. Pero fue un carrete, de hecho, dijimos, oye, hagamos un vino. Por wea. Ya. Tú en ese minuto todavía no tenías nada que ver con esa conexión o trabajando con Viña. En 2013 ya sí, porque ahí la conexión con Viña partió en 2009-10. Tengo ahí alguna... no tenía eso. Yo pensé que había sido más tarde. Y volvamos atrás un poco para hacer línea. Entonces, 2009-10, ¿cómo? Yo pensé que había sido primero lo de Roberto, tenía imaginario. Primero llega esta conexión donde tú conectás la geología con el mundo del vino. Sí. Con la industria, por decirlo. Eso fue una iniciativa más o menos propia, inspiración natural, digamos, una inquietud, porque empecé a leer, ¿ya? Me asocié a la revista y empecé a leer que se hablaba de geología dentro de esta revista.
¿Ya? Y empecé a leer conceptos erróneos, conceptos equivocados, cosas que no me hacían sentido desde la información geológica. Eso es una pregunta que después, pero ya, eso, en el fondo tú viste esto, que se hablaba de la geología en el vino, pero de una forma como muy coloquial o no, o errónea. No como hoy, en verdad no se hablaba propiamente tan de geología. Se hablaba de suelos y de rocas, como que no se en ese tiempo no se armaba el concepto de terroir, ni suelo y vino, era como muy por el lado. Unos pincelazos Pincelado. Pero habían errores y yo entre mí decía, puta, que entretenido ser pertenecer a este mundo y aportar. Y ahí empecé a golpear puertas. Dije, y ahí dije, che, quiero hacer esto, le voy a dar una oportunidad, pero ¿cómo? No tengo idea, no conozco a nadie. Golpeé 1000 puertas. Escribí muchos correos, tuve acceso a una lista de correos de pequeños productores. Le escribí a todo el mundo, 25 correos recuerdo en ese tiempo, 3 me respondieron. El resto pasó, el tenor del correo era, soy geólogo, siento que le puedo aportar mucho a tu rubro, entre paréntesis, mayúsculas, subrayado, no busco trabajo. Okay. Para que no se asusten que no tienen que contratar a nadie, pero quiero tener la oportunidad de conversar, aportar y aprender de ustedes. Y 3 me respondieron, 2 deseándome suerte. Muy bueno, muy buena tu idea, pero lamentablemente no te puedo ayudar, soy muy pequeño. ¿Ya? Suerte con eso. Y uno que fue lo mismo, que fue el Felipe García, un poco me respondió lo mismo. Suerte. Pero, y ahí está el pero, ¿ya? Me dijo, yo no te puedo ayudar, pero conozco a quien sí podría. Okay. ¿Con quién te conectó? Me conectó, me dio el nombre de Héctor Rojas y Renan Cancino. Perfecto. Me dijo, 2 de los mejores viticultores de Chile, bla, bla, bla. Y dije, ya, perfecto. Y los copio en este correo. Ya. Y ahí, puta, Héctor, y finalmente con Renan nunca pudimos coincidir, pero Héctor respondió al tiro. Dijo, oye, me interesa, juntémonos, conversemos, aterricemos la idea. Como si se prendió con agua. Vamos con agua. Nos juntamos en un café, contrario a lo que todo el mundo podría pensar, tomamos café. Ok. Es verdad, tomamos café. Café Mosqueto, me acuerdo. Y aterrizamos la idea. Me dijo, oye, yo te puedo ayudar. Te puedo enseñar todo lo que sé de viticultura, dentro de lo razonable, por supuesto. Para alguien que no es del mundo de la agronomía, así que básicamente me tenía que explicar un poco con manzana, con pera de manzana. Y me dijo, pero te cuesta. Dije, puta, ¿qué me cuesta? ¿Me va a cobrar? Me dijo, puta, tú me tenés que enseñar de geología, lo que sabéis de geología. Y dije, puta, que ese es el chato, pues eso es lo que yo andaba buscando. Perfecto. Básicamente me dijo, ¿qué tenéis que hacer mañana? Así de rápido. Yo estaba con descanso de los turnos mineros y dije, nada. Así que él armó una gira muy rápida entre sus amistades de acá, entre Santiago y Cachapualco, el Chagua. Y nos fuimos un fin de semana a recorrer el viñedo, calicata abierta. Un poco les presento a un amigo que es geólogo y empezamos a hablar de suelo ahí en la calicata. Entonces empezamos a aprender ahí y ahí empecé a conocer gente, empecé a participar de conversaciones con otros agrónomos, con otros enólogos, otros viticultores y de a poco me empecé a meter en el mundo y dije, wow, esto es entretenido, pero hasta ese minuto era hobby, siempre un hobby. Hoy creo que me acuerdo de eso. Bueno, yo a Héctor todavía no lo conocía, Renan sí. Yo cuando llegué a trabajar a Tabaleca en el 2010 me acuerdo de ya he escuchado de ti, por Héctor un poco, de haber sido un poco por eso. Y de ahí cuando tú partís como metiéndote en el mundo gracias a Héctor y esta simbiosis que hicieron un poco los dos, de ahí tu primer trabajo fue cuando Héctor estaba en Tabalí, o tuviste otro primer trabajo como más formal de decir, oye, ¿del vino? ¿Sí? No, de hecho no fue con Héctor, a pesar de que fue el primer puntapié donde más aprendí, fue una ola muy grande de aprendizaje muy rápido y de empezar también a aterrizar el lenguaje, saber cómo yo desde la geología le puedo aportar en un lenguaje simple a la agronomía. Así como a mí me tenían que explicar con pera y manzana, dentro de lo pesado que es la geología, yo tenía que hacer el mismo esfuerzo para generar esta discusión orgánica y que no nos mandara a solos. Claro, chocando. Gracias, tu muerte, pero no te entiendo, adiós. Entonces ahí había un desafío y ese desafío lo abordé con un poco en Héctor, con todo este mundo que recorrí hasta el 2013 más o menos, conociendo gente, participando en reuniones, yendo a catas.
Y en 2013 hubo un quiebre. ¿Ya? Y pasó ese quiebre. Y el 2013 tu primera asesoría como Sí, pagado. pagado. ¿Y dónde fue? Si se puede saber. Sí, se puede saber. Fue Mongras, me contactó Jaime de la Cerda en ese tiempo. Me dijo, oye, me dieron tu dato, no recuerdo bien quién le dio mi dato, que tú hacías asesoría en suelo y en geología particularmente, asesoría en geología. Y le dije, puta, no, en verdad no, pero entre mí lo decía así, no sé cómo responderte, me pilló muy de sorpresa. Él tomó mucho el hilo de esa conversación mientras yo estaba sorprendido. Y me dijo, mira, lo que necesito es entender los suelos y su relación con la geología de mi entorno. Ok. ¿Y en ese tiempo era de lo de la bodega Mongras? Era Mongras, particularmente el viñón Inquén. Ok. Y me dijo, hazme un presupuesto. Y ahí fue un que dije, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cobro esto? No sé cómo se hace. No sé cuánto vale mi trabajo. Entonces yo estaba jugando a ser un geólogo metido en el mundo del vino y de repente me veo enfrentado a una industria que finalmente valoraba el aporte y que estaba dispuesto a contratar un servicio como ese y tuve que armarlo. Oye, pero en ese tiempo estoy pensando un poco, o sea, puedo estar equivocado, pero ya cuando viñas que empezaban a conectar, no sé, por suelo, o yo creo que el concepto primero era terroir, y después se fueron como al suelo, podríamos decir, que no geología, pero sí, de hecho. Y después como geólogos en el mundo del vino, yo creo que 2010, no sé si había geólogos en el mundo del vino. Cuando tú empezaste a pensar, a leer cómo hago un presupuesto, ¿tú te pillaste algún geólogo dando vuelta en esa época? No. Yo creo que no había, puedo estar equivocado, ahora es más, pero en esa época yo creo que no había. Sí, hoy día hay más, son más jóvenes. De hecho, la misma Universidad de Chile tiene cierto posgrado asociado un poco, claro. Ha acogido temas de interés de vino y lo ha patrocinado, probablemente asociado con la industria del vino, pero le ha dado esa oportunidad al estudiante que le interesa el vino desarrollarse un poquito más académicamente en este mundo. Oye, ¿y ese primer trabajo en 2013 con Inquén, cómo fue? ¿Cómo te viste? Bueno, yo creo que primero, la mayoría de la gente me escucha tiene que ver con el vino, pero yo creo que es súper interesante. ¿Cuál es la definición de geología? Que realmente uno confunde muchos temas: geología, suelo, roca. Es súper simple. ¿Qué es la geología? Geología. Estudio la Tierra. Okay. Y eso abarca todo. Entonces, te metí de donde nace todo finalmente: lava, magma, y esos volcanes, rocas, y desde ese mundo de las rocas toca los sedimentos, toca los suelos, toca los fondos marinos, toca la paleontología y al mismo tiempo el estudio del pasado. ¿Qué más? Mucho más de academia, la microscopía, toca la minería, toca el petróleo, toca todo lo que sale del suelo como metal, como mineral. Tiene ciertos toques con el espacio, entendiendo que también hay roca en el espacio, los mismos asteroides y astros. Básicamente es todo. ¿Y de dónde nace en el fondo? Porque después tendrían otros conceptos que vienen después. Yo entiendo que sería cuando uno habla de suelo. Si viene de la roca, o podemos decir, tipo que tú no, pues de esto podemos entrar en detalle, pero es bueno hacer esa distinción. Y después ya, cuando empezaste a trabajar tu primer trabajo, en este caso con el campo Inquén, ¿cómo lo planeaste? En el fondo, yo creo que, o qué es lo que esperaban, ver esa conexión, cómo se veían los vinos, cuál fue el aporte, cuál fue la interacción. Sí, eso se dio de forma más o menos natural, gracias a todo lo que yo ya tenía 3 años metido en el mundo del vino como oyente. Entonces un poco ya entendía qué es lo que necesitaban de mí. Y la pedida particular de esta viña también fue bien clara, querían geología. Entonces para mí fue simple, es como, esto es lo que yo sé hacer. No querían particularmente hablar de suelo, sino querían hablar de geología. Entonces para mí ese primer paso fue muy fácil. Es lo que yo sabía hacer. Eso ha derivado hoy día finalmente a meterme más en el suelo, que son otros conceptos efectivamente, pero en ese minuto era geología, entender dónde estoy parado dentro de la cordillera de la costa, qué son las rocas que me rodean, cómo se formó el valle que está abajo, qué diferencia tiene con las rocas que están acá arriba en la punta del cerro. Entonces se dio de una forma muy simple, con todos los miedos e inseguridades que yo tenía en ese minuto como una aparición en esta industria finalmente.
Oye, ¿y ellos esto era parte de un trabajo más grande, partieron por la geología, después se metieron en los suelos, o tú después seguiste con ellos? ¿Cómo fue? No, no, entiendo que no era parte de un trabajo mayor como he participado en otros, pero con ellos fue entender eso, les gustó el trabajo y fue como, wow, me hizo sentido, ampliémoslo al resto de los viñedos. Entonces pues nos fuimos a Amaral y ahí fue como el primer día, eh, año, digamos, ya trabajando en dos pegas particulares que no duran un año. Son un día al terreno, 2 días al terreno máximo, un mes y medio que me debo redactar un informe, pero fue como, wow, me siento parte de este mundo ahora que por segunda vez me llaman a un trabajo, se entendió lo que le ofrecí, eh, y es un producto finalmente que es vendible de alguna manera. Oye, ¿en ese primer trabajo te tocó o te hicieron después algún comentario de los vinos? O sea, oye, que porque después viene, ¿por qué todo lo enólogos buscamos más que aprender geología? Porque te gusta la geología, es porque andás buscando o pensando en un vino determinado que puede estar influido por esta, podríamos decir. Sí. Y andaban buscando algo en particular, se dieron cuenta de algo, tú pudiste probar algo que llamó la atención también. No, entiendo que después impactó mucho en decisiones del campo, pero no tuve esa bajada hacia el vino que en otra oportunidad sí se dio, pero en esa primera oportunidad no. Fue lo que se necesitaba, se demoró probablemente en analizar la información y quedó ahí ese trabajo. Bueno, pero me dio una buena vitrina. Sí, lo que yo me acuerdo es que tú dijiste el tema del lenguaje. Nos hemos trabajado juntos un par de veces por lo menos. Claro, y al final cuando uno trabaja con un geólogo, difícil, porque uno no es geólogo de formación. Entonces, claro, si tú ves el lenguaje muy técnico y uno queda dando botes. Entonces, al final, y también lo que es interesante de la vez que trabajamos contigo, tú también tenés súper claro que hay, y poco los que estamos metidos en la industria, hay una parte que uno quiere hacer esta conexión o poder hacer esta prueba empírica de decir, este tipo particular de geología que me da un suelo, me da un tipo de vino en particular, pero también obviamente uno busca elementos de relato, de marketing que están asociados a todo esto, es un trabajo mucho más integral que solamente esta prueba empírica. Sí. O sea, me acuerdo que me pareció súper interesante cuando empezamos, yo decía, o armar los informes, es decir, bueno, pero ¿es esta roca o esta roca? O sea, házmelo fácil. Aparte de explicarme, y uno también tiene que aprender un poco, y te voy a preguntar por algunos libros para geólogos principiantes o manólogos o viticultores. Me parece que el lenguaje que tú ocupas, yo he hablado de otros geólogos, no he trabajado con muchos, pero sí he hablado. Me parece que el lenguaje que tú ocupas, sin ser como tan coloquial, como que te explica, uno entiende, lo puede ocupar también. Pero obviamente entendiendo el trasfondo de ella. Y eso lo rescato y lo valoro mucho de tu trabajo, que eso no le quita el peso a todo lo que tiene. Poderlo explicar en simple, yo creo que no es fácil. Se valora. Oye, después de este primer trabajo que fue como más general, que fuiste como de arriba, ¿cuál fue tu segundo trabajo o el trabajo que vino después, que te pudiste meter un poquito más, con el zoom un poquito más adentro, ya veniendo del suelo, viendo algunas conexiones con los vinos, si es que había o no? No recuerdo si fue realmente el segundo trabajo a partir de él, pero sin duda fue el que me empezó a hacer sonar mi nombre dentro de la industria. Pero llegué a trabajar con la Universidad de Talca, con el Centro Tecnológico de la Vid del Vino. Y eso debe ser Viño, ¿no? Viño fue el primero. Yo en ese instante no sabía que era Viño. No, ¿te llamaron por una carta geológica? No, me llamaron para un trabajo multidisciplinario, donde iba a participar con otros profesionales, y se quería entender un poco, caracterizar el Cariñán Maulino. Así, el concepto amplio. Y era un proyecto ganado un poco, creo que eran fondos concursables, habían varios profesionales y un poco lo que se esperaba de mí era caracterizar el Maule a nivel de suelos y rocas de donde están ubicados los principales o los más importantes viñedos de Cariñán del Maule. Dije, wow, me interesa, vamos. Eso fue genial porque por un lado me dio la oportunidad de recorrer el Maule, que no lo he hecho nunca. Yo nortino, después santiaguino, es como, oye, el Maule, y no una visita a un viñedo, fue recorrer el Maule. Sí, pues en ese caso, por lo que me acuerdo, todo el secano, que lo tengo y hasta el día de hoy se ocupa, era recorrer varios viñedos, todo el secano. Sí, todo el secano. Todo el secano, fue entretenido, eran algunos productores, otros productores de vino y otros simplemente productores de uva, que probablemente muchos de ellos hoy día también producen vino, no lo descartaría. Pero eso fue muy entretenido y eso me aterrizó un poco con el vino.
hacer la baja un poquito al vino. No, tal vez no unas catas tan normadas de todo viño. De hecho, yo no tuve claro que era viño hasta el final del proyecto. Cuando ya se imprimió el libro y claro, decía viño, y dije, wow, viño, qué entretenido. Fue uno de los primeros vinos que... Esto por lo que escuché son de ellos, el libro de bolsillo. Claro, un libro que un pequeño libro. Es más grande que el Mercurio el día domingo. Como el pequeño Larue ilustrado. Claro. Que no, de pequeño no tiene nada, eso. Sí, bien difícil de manejar, pero le viene bien a los mapas que trae, finalmente mucho mapa. No sé, ese trabajo, bueno, se ocupa hasta el día de hoy, lo ocupa Viño, yo hace poco también lo ocupaba. De hecho, yo creo que cuando te conocí no sabía que lo habías hecho tú después. No, muy buen trabajo, o sea, de entretenido el Maule, muy interesante la parte de la geología. Fue desafiante, fue sin duda uno de los trabajos más grandes que he hecho, yo creo que hasta hoy. Probablemente seguido muy de cerca por otro que también hice para la Universidad de Talca, que fue en torno a los espumantes o sea, eventualmente derivó en lo que hoy día es Senseiya, pero en ese minuto era el proyecto se llamaba algo así como espumante como referente mundial desde el Maule. Así, era como darle identidad al Maule a través de la burbuja. Y tenía mucho que ver con reconocer las uvas, los suelos, reconocer uvas de calidad, aunque no producieras vino, y tal vez enseñarte también cómo hacer, cómo darle un valor agregado a tu producto, y siempre con un trasfondo social. Y claro, después, años después también nuevamente eso derivó en Senseiya, pero ya de Senseiya sí que yo no, como marca yo ya no fui parte. Pero de esa caracterización inicial, sí, pues nuevamente con la Universidad de Talca y nuevamente recorriendo todo el Maule, pero esta vez me sacó el secano. Claro, sí, porque habían algunas cosas cordillera, no me acuerdo. Esto me llevó secano, centro, cordillera, valle y lo antes. Fue muy bonito. Oye, ¿y te tocó alguno, además de esto todo el C de Talca, que era parte de un trabajo multidisciplinar muy grande, con alguna viña más en particular y empezar a ver esta conexión con los vinos? Creo que lo que hicimos con Buchón fue lo más cercano a eso y que derivó, 2019. Y que derivó finalmente en cosas concretas, ¿no? Claro, que se hizo un vino en particular, me acuerdo que veníamos haciendo... Se hizo una separación distinta, que se dividía en dos, después el trabajo se terminó dividiendo en tres. Claro. Creo que ha sido el impacto más grande de todos los que he hecho. Y tal vez también con San Pedro en Cachapoal Lander, también ahí probablemente también se hizo algo muy interesante y fue la primera vez que pude trabajar con otras capas de información más allá de la geología, que fue la conductividad electromagnética. Ah, perfecto. Entonces, tratar de unir la data eléctrica de conductividad con la geología fue algo súper entretenido de hacer y poder darle explicación a eso, altos conductivos, bajos conductivos. Una geología. Claro, porque al final muchas peñas han trabajado con estos mapas de electroconductividad, pero realmente dan una explicación geológica muy distinto a decir hay una carga o no carga productivo solo, ¿no? Sin duda. Sí, o sea, fue parte de todo el aprendizaje. Finalmente es un acto conductivo, no te habla de nada más. Claro, que ese suelo conduce bien lo mismo. No sé qué geología tiene ese suelo. Exacto, y dentro de un mismo viñedo pueden haber varios suelos que te dan la misma asignatura de conductividad. Entonces, hacer el cruce entre geología y esto, y ojalá la mayor cantidad de capas posibles, mientras más mejor, ha sido un desafío interesante y ha permitido que pueda entregar finalmente mejores propuestas como servicio. Mejores mapas, más predictivos dentro de lo razonable. Un mapa es tan robusto como la cantidad de información que tengan. Sí. Oye, te voy a preguntar algo más específico después de la geología de vino. Entonces, si tú hablas de Chile, bueno, más o menos todos conocemos la geografía de él, pero obviamente lo que es viñedo a nivel geológico, la mayoría del viñedo se asienta geológicamente en lugares bien determinados, la gran parte, no todo, dice que siempre hay excepciones. Entonces tú lo describes geológicamente, bueno, no solo pero no sé, pues Valle Central del Sur, que sería lo más, donde está la gran masa de viñedo en Chile. ¿Cómo la describirías tú geológicamente? ¿El Valle Central? Sí. Bueno, un valle, ¿ya? Es lo que todos esperamos, el valle asociado a flujos aluviales, imaginemos una torta con un montón de capas que representan
distintas etapas, momentos geológicos que representan climas distintos a lo largo de los últimos miles de años, tal vez millones de años en algunos casos. Pero finalmente eso, siguen siendo suelos aluviales, una capa de rocas con arena, más o menos arcilla, bastante homogéneo dentro de lo heterogéneo que es finalmente una grava. Claro. Pero así, pues finalmente probablemente el suelo más, no sé si el más importante, pero donde partió toda la agricultura probablemente en Chile. Después esa exploración de suelo llevó un poco a toda la diversidad que tiene Chile hoy día. Probablemente por lo que nos destacamos también. Sí, bueno, y también yéndonos un poco lo que hiciste, lo que viste en el Maule, por ejemplo, tiene esta influencia de la cordillera todo hasta... Todo, el secano, los granitos, todo, con toda la variabilidad que puede haber dentro de un granito, que también es bien poco homogéneo, la grava, los Andes con todos los suelos volcánicos, hay ceniza, hay rocas volcánicas, hay coluvios, hay aluvios menos desarrollados, porque finalmente van a derivar al Valle Central. Es bien diverso, la verdad. Y probablemente uno de los pocos lugares donde realmente hay viñedos plantados en los tres grandes rasgos morfológicos de Chile: Andes, Centro, Depresión y costa. Claro, eso es interesante. Al final yo creo que la diversidad de Chile está ahí. Geológicamente, no me dio el clima. Geológica y geomorfológicamente está ahí, porque los tres grandes rasgos morfológicos del país están plantados en el Maule. Oye, y hay algo, bueno, que un poco nace esta inquietud también de por qué hablar de esto, porque después hay una brecha súper grande, porque tú estás en la parte, en la geología o en estas formaciones, y después nos saltamos aquí, por lo que tenemos aquí en la copa. Entonces, ¿cómo tú iteráis o cómo tú dices esto resulta en esto, siendo que hay 45.000 factores? Pues lo sabemos todos. Y al final hay, bueno, esto no pretendo que tú lo respondas, pero esto es parte de la conversa que estoy teniendo con distintas personas, la tuya es la geología. Pero yo creo que es súper interesante, uno o como geólogo o como consumidor, cuando tú decís, bueno, esto viene de este tipo de suelo, hay ciertas características, que los vinos de granito, los vinos de pizarra, siendo que pueden ser extremos distintos, lo tengo súper claro, que hay distintos tipos de granito, no me cabe duda, pero creo que todos los que estamos metidos en esto no estamos locos. Hay ciertos caracteres que dan el vino. La explicación probablemente no está en todo, la explicación cómo y después te afecta a lo que tenemos acá, que es la copa, pero sí hay un resultado, sí hay una prueba empírica, creo yo. ¿Qué viste tú? ¿Se te ha tocado participar? ¿Qué opinas tú como consumidor y como geólogo? O sea, es el santo grial, ¿no? Es la gran pregunta. Claro. Pero siempre yo creo que esa pregunta viene animada por la naturaleza humana nomás, que tratar de simplificar lo más posible cosas que son muy complejas. Y en el caso del vino creo que no se puede simplificar tanto, pero desde lo profesional, sin duda que hay algo empírico, lo hemos hecho, lo hicimos con granito, una cata ciega, nadie supo explicar qué es lo que había, pero todos reconocíamos algo común en todos los vinos. Voy a hacer un tanino especial, un grip, una tensión, cada uno lo explicaba distinto, pero lo reconocíamos, ahí estaba, y fue a ciega. Sí, bueno, por lo que no saben, esa casa fue muy buena. Me acuerdo el año hicimos una cata de vinos de granito del mundo. Y buscamos vinos que están en suelo de granito. Catamos los vinos que estábamos trabajando junto con él, que uno era el campo de Batuco, donde sacábamos el señor, y otro era tinto del campo Mingre. Y los pusimos a ciegas, que eso fue interesante. Nadie sabía qué era. La gente que está invitada, habían enólogos, también periodistas, profesionales, agricultores, de todo, y hablamos de las características, era más importante, y así había un combo, siendo que eran bien afectadas, no hay idea. Estamos hablando del Maule, estamos hablando, no sé, había Francia, España, Sudáfrica. Yo también encuentro que había un hilo común. Y entonces eso es lo que digo, creo que no estamos tan locos. Lo que sí, obviamente es difícil de decirte cuál es la explicación que lleva esto. Y yo creo que es, como dices tú, el santo grial. Y tampoco lo podría simplificar porque no es un solo factor. Sin duda. Pero sí hay algo. O sea, por eso estamos trabajando en esto, por eso yo creo que lo que has venido haciendo tú, hay más geólogos, además del tema de marketing, que a veces se puede ocupar bien o mal, no creo que tenga nada malo ocupar dentro de la geología el marketing, pero creo que sí ocuparlo bien. Primero, ocupar el lenguaje bien. Yo creo que es importante
lo que estáis haciendo tú, corrigiendo nosotros que estamos en la industria de repente, al equipo de marketing, a los que hablamos, de repente uno llega, repite cosas que no son. Y por lo menos en mi caso ya he visto varios informes no hechos por geólogos, me acuerdo lo he visto contigo, con otras personas también. Creo que es importante, si nos vamos a meter en esto, hacerlo de forma correcta, con el lenguaje, entender qué es qué. Y después, bueno, cada uno, no tenemos una respuesta, pero cada uno podrá ir haciendo las interacciones de la geología, del suelo, del clima también, obviamente, que es importante, de la forma que hacía el vino también está el factor humano que de alguna forma, de una u otra, puede ver que esta característica que está dada por la geología se note más o menos. Yo también creo que es igual de importante el factor humano, ¿no? O sea, esta parte de todos los factores que todos hablamos de terroir. Pero para mí la geología es la base de esto. No sé si estás de acuerdo conmigo. Absolutamente de acuerdo. De hecho, las pruebas empíricas, más allá que ese ejercicio muy interesante que hicimos, que está en hacer microidentificaciones de un mismo cerro, la parte baja, la parte media, la parte alta, donde descartáis el clima como factor, donde descartáis la mano del hombre, porque el mismo viticultor, el mismo enólogo, el mismo campo, el mismo clon, lo que queramos, vamos aislando variables y finalmente llegamos a que esos tres suelos terminan en productos que son distintos. O sea, el hecho está. Cómo lo entendemos, cómo lo manejamos, creo que ahí está el desafío y también el desafío está en aterrizar el lenguaje, utilizar un lenguaje común. Si hablamos de salinidad, entender qué es salino. Si hablamos de mineral, es complejo. Sí. ¿Qué es mineral? Y esa es otra gran discusión, probablemente para otra oportunidad, pero a eso me refiero con aterrizar el lenguaje, finalmente. Ponernos de acuerdo y eso finalmente se logra invitando más áreas de la ciencia o de la industria a participar de este mundo. No solo la geología, hay muchos otros que podrían aportar también. Sí, de la biología o la química misma. Claro, que al final, y de ahí muchas veces lo he hablado con varias personas, y el tema de la geología yo lo tomo como no el factor, no sé si es más importante o no, es súper discutible, pero sí un factor que para mí es como la piedra va a empezar a estudiar, redundante no lo veo, pero es como la base va a empezar a entender el lugar, por lo menos yo lo veo así. De dónde viene la geología venida, después, bueno, qué suelo, si tengo un tema en la ladera, la topografía, podríamos decir, si tengo distintas posiciones, la variedad que uno ocupe, el trabajo de la agricultura también, cómo trabajo, si lo riego o no lo riego. Yo creo también es importante el tipo de suelo, la viticultura que haga y después la analogía que haga. O sea, son muchos factores, pero a pesar de estos, de los factores que no podemos controlar, yo creo que está esa conexión entre la geología y el vino que llega a la copa, en algunos casos con o sin explicación, pero la prueba empírica está, y eso es lo que lleva a uno cuando o hace una plantación o busca un tipo de vino determinado, sobre todo que los climas obviamente de madre cordillera cambian mucho más rápido, pero los tipos de suelo, como dijiste tú, realmente en un mismo campo puedes tener geologías distintas, ¿no? Entonces es mucho más brutal esa variabilidad. Por eso yo creo que los enólogos, viticultores, gente de la industria se ha abocado a esto, porque uno puede encontrar en algunos metros diferencias en la geología, como tú dijiste, que por ende dan en una expresión de viña distinta, en un vino distinto, en metros. Que eso, los otros factores, como son el clima que estaba hablando, son en extensión de terreno más grandes. Yo creo que por eso nos hemos enfocado tanto en eso, y que está bien. Yo creo que cuando uno está, si uno mezcla varias cosas, uno hace a veces muchas cosas buenas, pero cuando estás buscando como ese punto diferencial, porque te estás perdiendo, y te pongo toda una anécdota que tú me ayudaste, de hecho, yo creo que ahí está, y por eso todos nos hemos abocado en esto, sin saber obviamente en la parte más científica de decir, bueno, esta diferencia de suelo te da esta condición en la planta, que te da de alguna forma la fisiología, y después nos vamos al vino y se da este vino. Sí, yo honestamente creo que ahí la conexión más directa, que es natural y obvia, está entre la roca, el suelo y la planta, más que el siguiente paso que es el vino. Porque entre la planta y el vino ya hay otro grupo de intervenciones que pueden corregir lo malo del suelo o potenciar lo malo del suelo. Okay. Y ahí es la decisión finalmente en el campo y la decisión en bodega, lo que termina, lo que nos llega al total. Entonces, lo que no pueden controlar en la industria del vino es la relación entre esa planta y ese suelo. Y finalmente, ¿dónde vive esa planta?
Entonces ahí está la relación más allá de la química de ese suelo, que finalmente lo que he aprendido es que la planta, por mucho que tenga todo para comer, come solo lo que necesita, toma solo lo que necesita, más allá que tenga exceso de algo, todos esos excesos o faltas de lo que generan es estrés. Y ese estrés se traduce en la planta. Pero ese estrés tú lo podés corregir. Lo podés corregir en el campo hasta cierto nivel. No lo podés corregir completamente, pero de ahí en adelante podéis corregir, podéis manejar ciertas cosas. Entonces creo que la influencia está más allá de la geología del vino, en la geología de la planta. Es bonito hablar de la geología del vino, sin duda. Pero creo que Pero en el fondo, claro, no toda esa geología llega al vino. No hay un mineral que pase, por ejemplo, de ese suelo y que llegue a tu copa y que tú estés tomando finalmente suelo. yo creo que es importante lo que dijiste, porque esto, yo creo que más de alguien de la industria lo ha escuchado erróneamente. Yo creo que es importante el tema de la educación también. Por eso creo que separar el marketing de la educación. Y que está bien, finalmente, sí. El marketing está bien, sí, es parte de. Es un bonito slogan. Sí, pero está súper interesante. ¿Y por qué te lo planteo así? Y sin spoiler lo que vamos a hacer en el futuro cuando hablamos de geología de vino. Lo dije y lo puse a propósito de geología de vino porque uno lo habla así. Yo también lo hablo así. Tiene sentido, pero claro, nos estamos perdiendo algo súper básico, que es la geología y la planta. Voy a hacer el símil, los tres, el tema anterior que tuve antes, que fue vino natural. Y también la conversa se estaba centrando mucho en, ¿le pongo sulfuroso o no le pongo sulfuroso? Y si le pongo, ¿cuánto le pongo? Y con todas las personas que hablé, y como yo lo entiendo también, eso es lo que menos importa. ¿A qué me refiero? Porque claro, yo puedo tener una muy mala agricultura en un muy mal lugar, y después no le pongo sulfuroso, es natural. El concepto de natural tiene que ver más que nada con un viñedo, trabajar de forma natural en un ecosistema. Y si le pongo no sulfuroso, da un poco lo mismo, o sea, no es lo más importante. Entonces, en geología de vino está esta interacción que la que uno puede controlar, como tú bien dices, entre la geología y la planta, por decir. Y ahí a lo mejor deberíamos, y yo también me lo he preguntado ya de forma personal, cómo hacer más esfuerzo ahí para después seguir hacia adelante y entender algunas cosas que no estamos viendo, no estamos entendiendo, entre la geología y la planta, el efecto en esta, y después saltarnos lo que es el vino, que uno puede llegar a poner empírica. Pero yo creo que ahí todavía, para mí, por lo menos, en lo personal, es como una caja negra que no logro descifrar. La puedo ver en la copa, pero todavía esta conexión de geología y planta me cuesta entender. Sí, creo que manejarlo, y hay que tener un poco de humildad en el sentido, no lo voy a poder manejar, es lo que hay, es lo que es, pero si se logra entender se puede manejar mejor. Y creo que es el principal aporte de la geología hacia el vino, que es poder explicar estos suelos, de dónde vienen, cómo se comportan, qué es lo que dan al ambiente tan, no sé, más profundidad, que tiene que ver con un paleoclima, no con el clima necesariamente actual. Son suelos que no se formaron la semana pasada, son miles de años de evolución en un periodo donde el clima no era como el que hoy día. No podemos justificar toda la cantidad de grava asociada a un río tan grande como cuando vemos el río Maipo, que es de este puerto. Como, wow, ¿por qué hay tanta grava asociada a un río que no arrastra tanto? Bueno, en algún momento sí lo hizo. Entonces, entender eso puede ayudar a la industria a tomar mejores decisiones y poder, insisto, nuevamente, valga la redundancia, tomar las mejores decisiones en el campo entendiendo ese suelo. ¿Por qué tiene tan arcillas que tiene? ¿Por qué es tan profundo? ¿Por qué tiene toda esta cantidad de piedras? ¿Hacia dónde probablemente se proyectan todas estas piedras? ¿Hacia dónde se proyecta esta arcilla? Eso es predecible entendiendo el suelo. Se puede entender sin necesidad de hacer tanto hoyo. Claro, bueno, aquí voy a conectar con lo que se me queda en el tintero. Me acuerdo que venía trabajando en viñedo hace mucho rato, y a mí lo que me pasaba en viñedo secano, que no le había gran diferencia, porque no había grandes lomajes. Cuando hay grandes lomajes, obviamente uno por sentido común tiende a entender que la parte que está más arriba está en un suelo generalmente más pobre, generalmente, y abajo, generalmente sobre todo en el fondo de valle, algo así, va a tener un suelo más profundo. Y uno tiende a separar, a cosechar el plano de la ladera, que es más o menos lo más obvio. Pero en este caso no era tan así. Entonces yo tendría a cosechar más o menos todo junto y nunca le podía dar el punto de cosecha. A mí por lo menos esta interacción o este acercamiento, podríamos decir, a la geología, más que, además de entender esa conexión de qué tipo de geología me da un vino, yo siento, sobre todo los viñedos que no se riegan, que uno se vuelve mucho, por la parte tecnológica, mucho más preciso en la cosecha, en la madurez que hay.
Pues al final uno lo que termina haciendo de repente es cosechando distintas madurez y llega a un promedio. Y por eso a veces que uno, a mí me pasaba, por ejemplo, este viñedo que tenía una madurez, pero también estaba verde. Y no lo entendía muy bien porque yo veía probar la fruta y sentía que estaba bien, pero después llegaba, mezclar está. Bueno, cuando vuelto al punto rápido que hicimos, habían diferencias. Y lo que me llevó a cosechar separado, y al final terminé cosechando ese campo en un mes de diferencia, que era mucho. Pero después, no sé si logré una mejor expresión del suelo, pero sí lo que logré fue que coseché todos en distintos puntos, pero maduro. Porque antes, claro, tenía algo en 12, 14 y dije, estoy en 3 al corto y perfecto. Yo tenía cosas en 12 y en 14. Para sacarlo en un mes, siguiendo un poco más la regulación geológica, por decirlo, las diferencias que vimos después, saqué todo en 13, por decirlo, por darte el número, no solamente el alcohol que enamoré, pero logré todo y ahí fui entendiendo y en el tiempo que yo un poco acercándome a esa interacción de geología y vino, además de esa herramienta, la herramienta de punto cosecha a mí ha sido clave entender. Y eso yo creo que, no solo para mí, pues imagino para todos los que están en eso, es una herramienta fundamental. Sí, sin duda, sin duda. Hay mucho de feeling que probablemente históricamente no se entendía muy bien y no es mérito de la geología explicarlo. Finalmente es un feeling que tenía argumento, que funcionó, que sigue funcionando y probablemente va a seguir funcionando. Finalmente el aporte de la geología es aumentar una capa más de detalle de eso, no es corregir lo que se ha hecho históricamente, que creo que se está haciendo bien, digamos. O sea, esa suposición de que en una ladera la parte más arriba es más pobre y la parte arriba más profunda es bastante así. Más grande, sí. Pasa. No, la geología no viene a explicarlo. Probablemente la geología te puede dar una explicación del por qué, pero para lo que respecta a las decisiones de campo se está haciendo bien, pero siempre se puede hacer mejor. Sí, y lo que yo, un poco de tu trabajo, los que he podido conversar, también me es interesante, porque tú eres geólogo, ¿ya? Entonces, tú haces un acercamiento a la geología. De ahí lo que hagan después ustedes, ya saltando, que me parece que esto es súper interesante verlo como un equipo multidisciplinario. Geólogo, agricultor, enólogo, o puede ser también algo de biología. Pero no sé, creo que hay muchas capas que meterles para poder llegar a esta explicación. No simplificarlo y decir ya, me dijo que este suelo era esto, el vino me decía, ya, los vinos de este suelo dan este vino. Es así, creo que es simplificarlo. Creo que para que sigamos dándole capa, para que sigamos entendiendo de verdad lo que está pasando, hay que tener un especialista en cada área y después, entre todos, juntar los puntos en común y empezar a sacar conclusiones. Pero a veces uno se apresura, y puede hacerlo fácil, uno hace estos grandes eslogan, esta geología me da este vino. Creo que hay harto más que eso. Sí, o sea, es una eterna batalla y un poco lo que yo siempre intento de influenciar en los pocos espacios que he tenido, hoy día probablemente más espacio, de no minimizar el resto. O sea, hoy día la geología probablemente esté de moda y lo agradezco porque finalmente permite que pueda tener un espacio en esto, pero no lo es todo. Hay una mano enológica importante, hay una mano de los viticultores en el campo que apuntan directamente a lo que llega a la copa, y la geología es solo una variable. Que me gusta y estoy súper de acuerdo contigo, y también creo que lo vas aprendiendo y viendo en el tema. Hoy un poco te voy a sacar de tema. Yo creo que recomendaste un libro, no sé si te voy a recomendar el mismo. Siempre. Ese fundamento, ese como de enología para... Enseñando geología a los niños. Sí. En el fondo yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar juntos, independiente que tú me explicabas en simple, igual obviamente sentía que la brecha era muy grande. Mi conocimiento de geología era muy pobre. Y te pregunté por qué libro. Yo creo que me hablaste de ese libro. Había otro más, espera. Unos fundamentos de geología se llama. Sí, hay varios fundamentos de geología que pueden ser más o menos pesados. Yo tampoco me acuerdo el nombre. Que era como de que no se dan enseñanza media, pero sí para entender desde la base era muy bueno. O sea, el nombre puede sonar caricaturesco infantil, enseñando geología a los niños, pero creo que cubre una brecha que por lo menos nuestra generación perdió en el colegio, que debió haber tenido. Que las ciencias naturales se enseñaran con más profundidad lo que es la Tierra. Y finalmente pasaba. Como la Tierra, el suelo, el reino animal, vegetal y... Claro, como que quedaba ahí. Hasta ahí llegó, y tal vez el espacio, pero cómo todos esos mundos interactúan finalmente en el suelo y la geología no se abarcaba.
Y me hubiese encantado haber iniciado mi año de geólogo en la universidad habiendo tenido este libro antes, porque finalmente me hubiese ahorrado un montón de sufrimiento en los primeros años de universidad aprendiendo Geología 1, que eran fundamentos básicos de geología. Este libro lo enseña qué es lo que, de dónde vienen los granitos, cómo se forman, aprender que no existe solo un tipo de roca intrusiva, solo uno se llama granito, y lo mismo, de dónde viene la roca volcánica igual volcanes, pero no es tan así. ¿Por qué tenemos rocas volcánicas acá en los Andes si no hay volcanes? No recuerdo que me hayan enseñado eso en el colegio, me hubiese encantado haberlo entendido. Y este libro lo abarca, enseñando geología a los niños. Lamentablemente no es fácil de conseguir, un libro que ya no tiene ediciones nuevas, pero en el mundo de los libros usados yo creo que es bastante posible. Debe estar por ahí, pero yo la verdad, el que se quiere yo lo meter, tengo, por supuesto. Que se quiere meter, y lo interesante que tú que otro fundamento de geología, que la enseñanza media, no me acuerdo el nombre ahora, también muy interesante para lo insisto, pues bueno, los tipos de rocas que hay, cómo se forman, que uno se queda con un par de nombres, ¿no? Pero es mucho más que eso, y entender la base después te ayuda a entender otras cosas que están ligadas al paisaje. Yo creo que desde que me empecé a entender algo de geología contigo, yo creo que la forma de que uno mira el campo, uno empieza a mirar más el paisaje y a entender o como que empezar a viajar en el tiempo. ¿Por qué no me pasa eso? Que es muy interesante la geología que tú estudias un poco, son escalas que no son humanas, y por eso como no varía con algo que tú ves, tú vas pensando un poco en millones de años atrás cómo se fue formando el paisaje que hay. Y yo creo que para mí eso es como estudiar historia de alguna forma. Es que es alucinante, son cosas que en nuestra naturaleza humana y el poco tiempo que tenemos en este planeta no te lo querés imaginar. Como nosotros, no se siente más insignificante que nosotros, si alguien que tiene suerte puede llegar a vivir 100 años, el planeta tiene 4.500 millones, ni siquiera son capaces de dimensionar eso. Y yo creo que es lo primero que nos enseñan en la universidad a salir de ese cascarón de tiempo humano y pensar en tiempo geológico. Claro, y eso es súper interesante porque te enseña que finalmente, nuevamente vinculando con la industria del vino, que no todo es geología, hay mucho de geomorfología, que impacta tanto como la geología. O sea, la geología te da roca, pero la geomorfología te da la forma, te da la geografía, te da las montañas, te explica las montañas, te explica las mesetas, las terrazas aluviales. Es una rama de la geología que te explica eso y que impacta de sobremanera tanto o más que la misma geología. Oye, como para ir cerrando, unas preguntas que a lo mejor van a parecer más de marketing que van a contradecir lo que hemos venido hablando. Pero a mí me pasa, no sé si a ti, ¿hay algún tipo de suelo, así como hicimos sacate granito tiempo atrás, que te cuesta, o tú lo pilláis más rápido en la copa, o tú decís, no sé, hay algunos vinos que no te podría hacer? Hay gente que dice, oye, yo pillo los suelos calcáreos, no todo, pero el vino como que tengo un descriptor o algo que siento que lo pillo. Oye, te podría preguntar, oye, ¿qué geología se refleja en el vino? No sé si está correcto, creo que no. Pero, o a ti, o bajo por vinos que he probado, o qué se te hace más fácil, o de repente lográis reconocer o le sentí algo así, como que esto siempre lo logro notar por tal característica, alguna en Chile o del mundo. O sea, no me considero un gran catador, ¿Ya? Y algo que todavía estoy aprendiendo, admiro mucho a los que pueden catar con ese nivel de detalle, pero uno igual ha probado harto y sí, algo asocia. Es una asociación, no, más que una cata instalada en una asociación, pero no sé si por qué he tomado mucho más en el último tiempo, en el tiempo reciente. Creo que las gravas, particularmente del norte, hablo de Huasco y Limarí, creo que tienen ese hilo conductor, más allá de, podemos hablar si es carbonato de calcio o no, el que le aporta este hilo conductor, más allá de profundizar la explicación, creo que hay un descriptor salino y tanino que es bastante común. Y trasciende al productor. Okay. ¿Sí? Entonces creo que es interesante, creo que hay una influencia muy fuerte del suelo. Podrá ser el suelo, podrá ser la química de las aguas con las que se riegan. Hay un montón de factores. Indirectamente puede ser el suelo también, si las aguas son parte de ese gran mundo que es el suelo, donde está la biología también involucrada. Diría que ese es como en el que estoy más familiarizado y me gusta también. Oye, a lo mejor me va a responder lo mismo, pero los suelos que te ha tocado trabajar, o hablando de geología de suelos, voy a hacer la extinción, no por los vinos, pero sino que
tú has encontrado más interesante trabajar, te llevaste más sorpresa de cosas que tú sabías por tu formación, pero cuando te pusiste a estudiar en los valles o la zona, ya sea el mago o la otra, ¿te llevaste alguna sorpresa? Dijiste, oye, ¿qué hace este tipo suelo acá? ¿Te pasó alguna vez trabajando? Como que te costó encontrar la aplicación, claro, obviamente si me encuentro un granito en un batolito en la orilla de la costa, más o menos obvio, podemos decir. Pero algo que dijiste, ¿qué hace acá esto? Sí, me pasó una vez, San Antonio particularmente, como Leida, San Antonio, como todo ese gran área. Esperamos grandes cuerpos de roca intrusiva, algunos granitos, una neverita, una diorita. Lo veníamos siguiendo largo en el viñedo, teníamos unas gravas asociadas al río Maipo, no asociadas, limitadas en el río Maipo, que finalmente tenían una explicación de terraza marina, como un ambiente más de delta, antiguo, pero ahí encontré una calicata con harina de playa. Y estábamos no sé cuántos metros. O sea, no es tan difícil pensar que una zona de terraza puede haber, pero algo que no me esperaba. Y esto fue en los primeros años, cuando yo todavía no entendía muy bien la geología de Chile. Uno aprende geología de Chile de mala manera. Finalmente la geología de Chile es como la geología del lugar donde estudiaste. Para mí la geología era la geología del norte, me imagino que los geólogos del sur, la geología del sur, y eso. Entonces ahí cada pega que he hecho en la industria me lleva a primero aprender de la geología local, estudiarla, y me encontré con esta sorpresa. Es como, y aquí está parte de la extensión al norte del Batolito Costero, y los granitos, y estaban, y la grava al lado del Maipo, me hacía sentido, le pinta arena. Wow, no. Mira, tenía una explicación bien lógica, un paquete de fondos marinos antiguos donde pueden haber más o menos piedra, más o menos ambientes de paleoplayas, y así. Ese Ya, fue. ¿tuvo una sorpresa hoy? Sí, los Andes, es simple, los Andes, volcánico más pluvial. Ya. Eso no va a cambiar nunca. Ahora, si estáis metido en un río, bueno, Oye, una terraza aluvial que está metida en los Andes, pero sigue siendo aluvial. No es volcánico por mucho que esté rodeado de volcanes. Oye, pero ahí me llevó esa sorpresa. Conectando con eso, si tuvierais que elegir o ver, ¿te gustaría, un lugar que te gustaría ir a hacer esta conexión de geología, planta y hielo, por decirlo, en Chile, en el mundo? O sea, aquí quiero ir, quiero entender. Quiero entender. Te decís, es que así, donde tú crees, te llevamos. No sé si en algún lugar en el mundo en particular, pero creo que como hablamos al principio de esta conversación, Chile es muy diverso. Yo creo que la industria está aprendiendo a interpretar todos estos pequeños rincones que algunas veces no tienen su igual en el resto del mundo. Pero los que sí lo tienen, me gustaría ir a hacer ese recorrido. O sea, un suelo que sea un granito, ir a ver un granito. Ir a ver un granito de otro lado y tratar de hacer ese vínculo. Porque hacerlo acá localmente lo hemos hecho, siempre lo hacemos estas catas entretenidas de, oye, hagamos catas de Itata, catas de Biobío, donde son suelos más o menos comunes. Catas del norte verde. Ya, listo, sabemos, pero ¿cómo lo tiramos a competir? No sé si es la buena palabra, pero hacemos ese match y sentarnos en la discusión, más allá de la calidad o gusto personal, encontrar ese hilo conductor de la misma geología en otro continente. Ya puede ser, o sea, Europa es un buen ejemplo. Hay harta diversidad de suelos. Hay volcánico, hay granito, hay volcánico reciente, hay grava, hay calcáreo. Está todo. Chulo. Sí, podríamos pensar en algo futuro, la verdad. Sí, bueno, la riqueza de Chile está ahí y también está su clima. Sí. El ser tan largo nos da esa ventaja. Oye, y para ir cerrando, ¿cómo ves, no sé si, cómo ves tú, no sé, pues pensando, siempre le pregunto cuando tienes un proyecto propio, cómo es el proyecto Antiani, pero ¿cómo te ves tú en esta geología, en este trabajo que estás haciendo con el vino, Antiani más, por ejemplo? ¿O cómo ves la interacción de estas dos ciencias, por decirlo? ¿Tú crees que se va a seguir acercando, va a quedar ahí, se va incorporando otras ciencias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Creo que el hecho de que hoy día yo no soy el único geólogo en la industria del vino, algunos haciendo vino o lo que sea, creo que es positivo y creo que eso va a seguir aumentando. Creo que la cultura del vino también, quiero creer que nos interiorizamos más jóvenes dentro del vino, que tiene este mito de ser gusto de viejos. Claro. Entonces el joven no toma vino. Pero creo que
de a poco sí. Entonces eso va a llevar a que más jóvenes se involucren y finalmente desde sus distintas ciencias traten de vincular su ciencia al vino. Creo que hoy día la industria del vino también tiene esa altura de mirar y nos ha acogido desde otros lugares a aportar. Y yo creo hoy día que desde otras ciencias se va a empezar a aportar. Me gustaría ver algo muy en el futuro, tal vez en biología, algo de, no sé, la capacidad de catar tiene mucho que ver con tus papilas gustativas. Entonces, claro, algo de biología tiene que impactar en cómo esa señal llega a tu cerebro y finalmente se transforma en un aroma o en un gusto. Creería que por ahí podría haber algo en el futuro. Hoy día no lo hay, creo que no, eso no existe, pero si me apuráis, creo que por ahí va la mano. Por supuesto, ojalá más geólogos metidos en la industria. Bueno, yo puedo darte las gracias por recibirme, darte las gracias por haberte interesado en el vino primera generación. Y yo creo que lo que has hecho tú ha impulsado que ahora geólogos más jóvenes que tú, yo te estoy diciendo después, pero que no estamos muy en nada. Pero creo que abrió una brecha, o sea, abrió una beta en Chile que no estaba. Y también nos ha educado a nosotros, a los que estamos en el mundo del vino, con geólogos que nos han enseñado, nos han aportado. Y además, o lo que yo también veo en la gente, no solamente la parte regional, sino que la humana, pero también que le gusta el vino. Yo creo que mientras más gente que le gusta el vino aporte de distintas disciplinas, yo creo que eso suma para todo. Sin duda. Así que muy agradecido por habernos recibido en tu casa, por haberme dedicado este tiempo y bueno, espero que nos sigamos viendo en el futuro en algún trabajo o en algún otro lado. Sí, absolutamente. Bueno, me queda agradecerte a ti, sin duda, por la oportunidad de conversar y finalmente difundir, que siempre es interesante. Y agradecer a otros también, agradecer a otros que abrieron el paso tal vez para hablar de geología en la industria del vino. Y probablemente no fuimos geólogos. Y eso finalmente abrió la puerta para que yo desde mi ciencia pueda aportar, pero no fui el primero y espero no ser el último. Perfecto, yo también. Así que agradecido. A ti, gracias. Bueno amigos, espero que hayan encontrado igual de fascinante como yo este primer capítulo junto a él sobre la geología y el vino. Al igual que lo que intentamos hacer más que tener alguna respuesta es levantar preguntas, poco también conocer historias, conocer gente que se relacionan con el vino. Recuerden, este es el primer capítulo de una serie de 3 de geología. Nuestro próximo invitado no será geólogo, pero sí obviamente tendrá que ver con esta relación. Agradecer a todos los que nos escuchan ya en el 4º capítulo. Recuerden, cualquier comentario de otra temática que quieran desarrollar, mi correo es cristian@winegloops.com. También nos puedes seguir en Instagram con winegloops y también en mi canal de YouTube de Winegloops. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.